¿Cómo están amigos y amigas epicéntricos? En esta oportunidad, en nuestra sección El Perú en el Diván, nos acompaña, representando a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, María del Pilar Aguilar. Con ella vamos a conversar un tema bastante delicado y perturbador. ¿Cómo estás, Pilar? Gracias por estar con nosotros en Epicentro, en El Perú en el Diván. Hola René, gracias por la invitación. Es un Gracias a gusto. ti. Bueno, el tema no es otro que las violaciones. Tremendo, la violencia sexual contra la mujer, las violaciones en general, a partir de este caso notorio de este joven de 25 años, Sebastián Palacín, quien, como muchas otras veces, eh, ha normalizado con su testimonio una eventual violación que es en investigación, ¿no? Y también por estos casos recientes de violaciones a niñas, a una niña concretamente de 3 años en el caso de José Antonio Enríquez García en Chiclayo, el monstruo de Chiclayo. Al margen de estos casos concretos de coyuntura, este problema es un problema que siempre está presente entre nosotros. Vamos a tratar de entenderlo un poco más, María del Pilar. Gracias. Y empiezo preguntándote que es una realidad, ¿no es cierto?, que esté presente entre nosotros lamentablemente. Sí, René, tú hablas de normalización, ¿no? Y, y yo diría que hay un péndulo, ¿no? Hemos pasado de la naturalización, digamos, que además viene de lejos. Tenemos que tener en cuenta la historia, ¿no? Una historia en la que las mujeres éramos, digamos, propiedad de los hombres, ¿no? Una cultura en la que los hombres podían disponer hasta de la vida de las mujeres, que todavía sigue ocurriendo en las sociedades donde rige la cultura del honor, ¿no? Entonces, eh, esto viene de antiguo, ¿no? Y claro, hablando de una sociedad tan compleja y tan fragmentada como la nuestra, también tenemos que entender que, como dice Williams, hay una serie de elementos del proceso cultural, ¿no? Él habla de hegemónico, emergente y residual, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas tienen que ver con estos residuos, ¿no? De una cultura que no ha terminado, de un patriarcado que no ha terminado de cambiar, digamos, ¿no? Que está ahí dando coletazos, además, está herido el patriarcado, ¿no? Pero se resiste con violencia, ¿no? Y lo que dicen los estudiosos es que eh, esta resistencia tiene que ver se ha perdido el poder, entonces es un poder más vulnerable, es un poder más aferrado a no perderse y por lo tanto más agresivo, ¿no? Entonces, Ujú. pero yo decía, hablaba del péndulo porque hemos pasado de una cosa que normal, natural, a una patologización, a una monstrualización. Yo me niego rotundamente a hablar de monstruos, ¿no? Ni siquiera en los casos más terribles, ¿no? Porque creo que eso digamos, nos tranquiliza, digamos, es una Un paliativo, ¿no? Un paliativo, pero yo placebo. diría una trampa también, ¿no? Nos hace creer que no tenemos ninguna responsabilidad, René, y yo creo que esto no es, o sea, por supuesto que hay responsabilidades individuales y por supuesto que hay que sancionar a estas individualidades, pero estoy convencida de que aquí hay una responsabilidad social, cultural, en la que todos tenemos algo, digamos, algo que decir, algo que hacer, ¿Qué te ¿no? parece si empezamos por los casos de adultos, ¿no? Después vamos a lo más doloroso que son las violaciones a menores de edad. A partir de esta declaración de este chico, Sebastián Palacín, pero que es solamente una muestra más de muchas otras manifestaciones, sin individualizar. Te Mm. pregunto, se escucha en las redes sociales, han habido testimonios varios, no solo aquí, sino en todo el mundo, de personas que describen cómo literalmente o en la práctica violan a una mujer y se jactan de haberla violado porque estaba borracha, estaba sedada y lo cuentan, ¿no? Eso es síntoma de que es que alguien pueda contar abiertamente que ha dispuesto de la voluntad de una mujer para penetrarla. Mira,
ahí hay varias cosas, ¿no? Rita Segato habla de que en la violación hay como un mensaje, ¿no? Y ella habla de un mensaje en el eje vertical, que sería como un mensaje a las mujeres, ¿no? Estábamos hablando de cómo el patriarcado está herido de muerte, pero se resiste, ¿no? Y cómo estas expresiones, estos actos también hablan de eso, ¿no? Cómo resistimos, ¿no? Entonces habría un eje, un mensaje que tiene que ver, un mensaje a las mujeres, ¿no? Y ella dice, es un mensaje moral, ¿no? El violador es un moralizador. El violador le dice a la mujer dónde tienes que estar, ¿no? ¿Dónde te toca? ¿Cuál es tu rol? Entonces, no puedes estar en la calle, no puedes usar determinada ropa, no puedes ser igual que nosotros, no puedes tomar nuestro lugar, ¿no? Tú tienes un lugar y ahí te tienes que quedar. Ese sería el mensaje del violador, ese sería el O mensaje. sea, no pasa por, o sea, mucha gente piensa que es simplemente producto de una calentura, de un deseo sexual incontrolable, es mucho más que eso. Mira, yo estoy convencida y coincido con muchos de los estudiosos del tema, que aquí no hay un tema de placer sexual, lo que hay es un tema de poder, ¿no? Y el poder se ejerce de esa manera. Yo estoy de acuerdo con Rita Segato cuando dice que hay un mensaje, ¿no? Una dimensión expresiva en la violación, ¿no? Y entonces, claro, hablábamos de este mensaje a las mujeres, pero que habría un mensaje a los hombres, ¿no? Como diciendo, mira, esto se puede, ¿no? Esto somos, esto se puede, teníamos un lugar, teníamos un poder, Ejerciendo. sigámoslo usando, ¿no? Es como compartimos, claro, estamos hablando de un grupo que comparte un imaginario de género determinado, ¿no? Este imaginario que dice que las mujeres somos todavía de segunda, que somos objetos disponibles, que se pueden apropiar de nuestros cuerpos sin pedir permiso y sin esperar nuestro consentimiento, ¿no? Claro, claro, hay mucho más ahí, mucho más, claro, estos mensajes, pero entramos al terreno del consentimiento, esta zona gris del consentimiento. Disculpa, de pronto tú me puedes decir, no, René, nada de zona gris, ¿no? Aquí no hay zonas grises, pero igual te planteo la pregunta, porque, y corrígeme si me Yo equivoco. creo que puede haber una zona gris en el sentido de que una chica puede estar, digamos, con la censura relajada, puede haber tomado alcohol, puede, digamos, querer, ¿no? En un momento determinado, pero basta con que en cualquier momento de ese encuentro la chica diga, ya no, o no quiero, o eso no quiero, o aquí no quiero, o lo que sea, ese no tiene que ser tomado absolutamente en cuenta, como con mayúsculas y luminosas, ¿no? Entonces, yo creo que por supuesto que hay una zona gris de cada uno, ¿no? Una mujer puede fantasear inclusive con cosas, pero no necesariamente querer que ocurran, ¿no? Y ese no de la mujer, de la chica, de la joven, tiene que ser absolutamente respetado. Yo acabo de terminar de ver una serie que se llama Anatomía de un escándalo, creo, ¿no? Y es Ujú, bien de Netflix. interesante porque además hay toda una discusión y una argumentación jurídica y un juicio, ¿no? La chica entra a un ascensor con un amante, con un examante, y entonces hay un encuentro ahí, hay una, digamos, se desata, ¿no? El deseo y empiezan a tocarse, pero en un momento la chica dice, aquí no, bastaría que ella dijera, aquí no, puede ser que sí quiera, pero no aquí, era un asesor. O quería, pero ya no quiero. Ese no tiene que ser absolutamente respetado, René. Claro, es sagrado. Es lo mismo que, digamos, hay dos ejemplos extremos que recuerdo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás con tu esposa, tu esposo, digamos, en el caso de los hombres, estamos con nuestras esposas y nuestras esposas nos dicen no. O sea, uno podría potencialmente violar a su esposa. Pero por supuesto, hace un tiempo que la violación en el matrimonio es un delito. No hace tanto, René. Y ahí también quiero hacer énfasis en que las mentalidades no cambian al mismo tiempo que cambian las leyes, ¿no? Ujú. Y entonces Claro, yo creo que eso sigue ocurriendo a pesar de que hay una ley que lo prohíbe, ¿no? Porque, a ver, vamos a ver cuántas esposas van a denunciar a los maridos cuando ellas dicen que no,
y el marido avanza, ¿no? Y toma, digamos, Su toma propiedad, toma su posesión propiedad del cuerpo de la como mujer. uno de sus bienes, ¿no? Entonces, claro, Dispone. por eso, por eso decía, mira, además creo que es importantísimo tener en cuenta que en una sociedad tan compleja y tan fragmentada como la nuestra, eso, ¿no? Hay grupos en los que eso todavía funciona como norma, como verdad, como cosa, no será legal, pero sigue siendo legítimo, ¿no? A Hay tal otros punto, sectores, permíteme ¿no? María del Pilar, a tal punto que la esposa violada puede, digamos, puede resignarse y no denunciar y entender que es parte de su rol, Así es, así ¿no? es. Eso todavía está muy vivo en las mentalidades, de todas maneras, ¿no? En este imaginario de género y que está muy vivo en determinados sectores, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, pero no nos olvidemos que han cambiado en algunos sectores y en otros no. Pero tampoco nos olvidemos que esos elementos, las mujeres no deberíamos estar tranquilas y seguras de que ya ha cambiado las cosas, porque siempre, como dice este sociólogo inglés, esos elementos van moviéndose, ¿no? Entonces, lo que ahora es un derecho inalienable de las mujeres podría cambiar. ¿Qué pasaría si llegara López Aliaga y sus secuaces al Congreso? ¿O qué hubiera pasado si Bueno, Cerrón mismo, el problema de esta elección era que las dos alternativas no eran muy pro este tipo de derechos, este tipo de propuestas legislativas, este tipo de contemplaciones, ese tipo de legislación, ¿no? Ojo, mira tú lo de la educación sexual integral, ¿no? claro, los sectores conservadores, la iglesia más atávica, la iglesia evangélica, están tomando un montón de campo, ¿no? Y Ujú. están en peligro, en riesgo, una serie de cosas valiosísimas y un montón de avances que hemos conseguido y que se ha conseguido gracias a los esfuerzos del movimiento feminista en el mundo, en el Perú, Ujú. ¿no? Claro, claro que sí. Para terminar el tema de los adultos, incluso un ejemplo, también otro ejemplo extremo, uno también puede violar a una prostituta, digamos, ¿no? O sea, ese es otro caso en el cual también las mujeres violadas tienen todas las de perder, ¿no? Porque es bien difícil que el sistema le crea a una prostituta que ha sido violada por su cliente. Por eso, René, yo creo que esto de individualizar el tema, que como digo, hay que individualizar y hay que sancionar, o echarle la culpa a los jueces, es una responsabilidad de la sociedad toda, porque esto de pretender que el derecho resuelva un fenómeno social tan complejo, es absurdo, el derecho no puede, esto tiene que ser un tema de políticas públicas a todo nivel, educación, publicidad, leyes, en fin, en todos los sectores, ¿no? Porque si no, no hacemos nada, pretendiendo que si La elevamos pena de las muerte, porque penas, se habla mucho de la, la pena de muerte, no un control policíaco solamente así es, punitivo del asunto, ¿no? así es, si nosotros ponemos pena de muerte y matamos a algunos, las estructuras de la sociedad van a seguir generando esos violadores, esos maltratadores, en fin, tiene que ver con nosotros como sociedad, qué hacemos, qué dejamos de hacer. Acá hay un tema muy importante también, ¿no? Porque desde el psicoanálisis plantea que desde muy temprano la ley tiene que ser incorporada en nuestra mente, ¿no? El derecho forma parte de nuestro aparato psíquico, porque la primera ley es una ley en la que el tercero, o quien cumple la función paterna, le dice al niño, que está muy pegadito a la madre, le dice, aquí somos tres, esa madre no es solo para ti, aquí esa madre es madre de otros hijos, esa madre es mi pareja, esa madre es, qué sé yo, pues periodista, médica, lo que fuere. Entonces hay otras cosas que le van a demostrar a ese niño que no puede ser todo para nadie y que nadie puede ser todo para él. Entonces ahí entra, digamos, la primera legalidad, ¿no? Y entonces se inscribe en la mentalidad, en el psiquismo de ese niño o de esa niña y acepta la falta, acepta que no todo se puede.
pero algo está pasando pues en nuestras sociedades que está fallando radicalmente esa función de poner el límite, de que esa persona que va a salir al mundo, a la cultura, acepte que no se puede todo, acepte que hay que renunciar para vivir en comunidad, para vivir en familia, hay que renunciar a nuestras pulsiones agresivas y sexuales para poder vivir en comunidad. Entonces, algo está fallando radicalmente, No, ¿no? claro, y vamos a llegar al punto de la educación sexual integral casi al final de esta conversación, pero lo que te quería preguntar también es sobre, pasamos de la zona gris del consentimiento a la zona gris de la salud mental también. O sea, digamos, hay muchas personas que dicen, no, no justifiques a esta persona hablando de un trastorno porque lo vas a revestir de cierta impunidad, ¿no? Por alguna supuesta condición mental. Pero ahí también hay una frontera. Hay personas que están realmente trastornados y son inimputables legalmente, que pueden cometer ese tipo de actos, pero otros no. ¿Eso cómo se determina? Y en todo caso, el solo hecho de violar puede ser que seas una persona con un trastorno que no te convierte en inimputable, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si nosotros de verdad creemos que todos los que violan o todos los que matan tienen un trastorno y son inimputables, imagínate, nadie sería imputable. No, Porque claro, por supuesto. también quería hablar de un tema que me parece clave, ¿no? Cómo nos escandalizamos de algunas cosas y no nos escandalizamos de otras, ¿no? Nos escandalizamos de la violación de la niña de Chiclayo, pero no nos escandalizamos del fenómeno generalizadísimo del incesto, de cómo las niñas y los niños también son víctimas de violencia sexual en las familias por los seres más cercanos. Claro, Entonces, la mayoría de los casos de violación, el 73%, según las cifras que tengo acá del Instituto Nacional de Estadística, son dentro del hogar. Así es. Entonces, la ley se inscribe en nuestro psiquismo porque hay estos primeros objetos de amor que nos cuidan, que nos quieren, que nos proveen, siempre y cuando ellos también estén inscritos en una legalidad, siempre y cuando ellos también sean respetuosos de la legalidad y de la diferencia, ¿no? Yo soy el padre, tú eres el hijo, yo soy la madre, tú eres la hija, yo soy el padre, tú eres la hija, aquí no se puede, ¿no? Contigo, esto de la legalidad de la sexualidad también, que se incorpora desde muy temprano, entonces, ¿qué cosa está fallando en la sociedad? ¿Qué cosa está fallando en muchas familias? ¿Qué cosa está fallando en el mundo entero? Que esto es cada vez mayor y más grave, ¿no? No solamente la violencia sexual, la violencia general, ¿no? Hay un fenómeno de transgresión generalizada, ¿no? Y entonces tenemos Sí, que pensar qué cosa está fallando con nosotros, que hay todo este desborde de pulsiones sexuales y agresivas que no tienen freno, ¿no? Y también tendríamos que preguntar por qué algunos frenamos, ¿no? ¿Qué cosa funciona y qué cosa no funciona? Para ver qué hacemos en términos de políticas públicas, de qué sé yo, de concientización en la familia, en las bueno, madres lo solas, en las primero que se familias me precarias. ocurre, lo primero que se me ocurre, lo que está a la mano, digamos, en términos de política pública, lo primero que se me ocurre es la educación sexual integral, frente a la cual hay muchos opositores en el Congreso, muchos opositores políticos. A este gobierno, a la oposición le interesa mucho la educación sexual integral, eso es una verdad. Entonces, ¿te parece que ese sería el eje, digamos, el pilar por el cual comenzar o no? Bueno, yo creo que eso es imprescindible, pero que habría que comenzar antes, Uh -huh. René, porque yo creo que eso tiene que quedar bien claro. Tiene que inscribirse esta ley primera muy pronto, ¿no? Entonces hay que ver cómo están las familias, qué pasa, qué madres están solas, qué familias, qué apoyos, en fin, qué pasa cuando el tercero que no funciona, ese tercero que tiene que ayudar a inscribir la ley y que además es representante de lo que pasa en lo público, ¿no? El Estado que no funciona como tercero, el Estado, el Poder Judicial, que es representante de este Estado y de ese tercero que Policía, tampoco funciona. claro. Y claro, le tiramos toda la responsabilidad a Castillo, pero Castillo es nada más y nada menos que el representante de un Estado que no funciona. No, Y no claro, hay no, bloqueo. y estas cifras terribles aumentan si
pero es como la delincuencia común, ¿no? En todas las gestiones hay estos casos. El caso de este señor de Chiclayo con una niña de 3 años no es el último, lamentablemente, tampoco es el primero. O sea, siempre hemos tenido este tipo de historias, ¿no? Y no entiendo esa parte cuando dices la ley primera antes de la educación sexual integral, digamos. No, lo que te digo, esta incorporación de la ley en la casa, Ok, ¿no? ok. Desde el día uno, ese niño, esa niña va a aprender que hay una legalidad, que no se puede todo, que hay que renunciar Claro, a pero determinadas el cosas. problema es que, como yo veo las cosas, es que la educación sexual integral son unos conocimientos que te van a brindar en el colegio, tomando en cuenta que de pronto en la casa es lo más probable, si promediamos la población de nuestro país, lo más probable es que en tu caso no vayas a recibir ningún tipo de orientación, justamente para suplir lo que en tu casa no se te está dando. Por eso hay quienes decimos a veces, irónicamente, que la educación sexual integral debería ser primero a los padres y después a los hijos. Digamos. También, por supuesto. Tú sabes que en Francia, por ejemplo, se empezó a impartir educación sexual desde muy temprano, desde los años iniciales de la escolaridad, y la violencia sexual disminuyó muchísimo. Pero acá, como digo, ¿no? El regreso, el retorno de esto más oscuro, de esto más atávico, de las iglesias más tradicionales, ¿no? Está impidiendo que eso Una política pública bien no, desarrollada, sí. por supuesto, que no solo se haga en edades más adelantadas, sino desde muy chiquitos, ¿no? Los niños tienen que aprender determinadas cosas que, como tú mismo dices, en muchas casas no se aprenden, ¿no? O no solo no se aprenden, sino que ocurren cosas contrarias a esto que les van a enseñar, ¿no? Claro, o Porque sea, es hablamos como del que no, incesto. mejor con mis hijos no te metas, justamente, ¿no? Con mis hijos no te metas, no le hables de sexualidad, eso me encargo yo, y ahí entramos Así a un es. círculo vicioso. Claro, pero es un círculo efectivamente vicioso, ¿no? Donde hay partes oscuras, intereses oscuros, permanentes, ¿no? Casi como lo que decíamos esto de con mis hijos no te metas es casi volver a la época donde el pater familias decidía la vida y la muerte de todos, ¿no? Yo hago lo que quiero, yo soy el padre y entonces yo puedo disponer también de mis hijas, yo puedo iniciarlas sexualmente. Y eso Sí, es no, no, tremendo. terrible, Y el ¿no? problema es que creen que están defendiendo más bien la parte buena del asunto, cuando no Por es eso, así, ¿no? por eso Ese es creo el que hay que hacer problema. un trabajo muy interdisciplinario, muy desde diversos campos, la publicidad, los mensajes Ujú. culturales, ¿no? Eso tendría que Sí. estar En puesto en boga, la tendría que estar mesa. así de manera súper intensa, por Pero supuesto, pero si seguimos viendo todo el tiempo publicidad donde los hombres están sentados en la mesa y las mujeres están moviendo las ollas o hablando con esos sujetos que representan al ayudín o al zapolio o lo que sea, no vamos a avanzar demasiado. sí, sí, pues, eso es verdad, lamentablemente. Ahora, nos quedan algunos minutos, no puedo desaprovechar esta entrevista para preguntarte qué hay en la mente, ¿no? Porque esto es el lado oscuro, ¿no? El lado demoníaco, por decirlo de una manera, del ser humano. ¿Qué hay en la mente de una persona de 40 y pico años o de un abuelo o de un padrastro para violar una niña de 3 años? O sea, ¿qué factores se juntan ahí? Ahí también hay este tema patriarcal o estamos hablando de algo que tiene otras aristas. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo la verdad es que creo que habría que analizar caso por caso. Uh -huh. René, porque podría tratarse efectivamente de un pederasta, de un perverso, podría tratarse simplemente digo, ¿no? De estas personas que todavía tienen tan instalado esto de que el padre decide la vida y la muerte de todo el mundo, que puede disponer del cuerpo de las mujeres, que puede violar a la esposa, todas esas cosas de las que hemos estado hablando, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces pero habría que diferenciar. Yo creo que esto es multicausal, ¿no? Que tenemos que entender que aquí pasan un montón de cosas, no sabemos de qué se trata cada uno porque no hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, de conocerlo. Desgraciadamente los medios lo único que hacen es
qué sé yo, pues describir con morbo enorme, pero no hay un análisis, ¿no? A nadie se le ocurre hacer un estudio, saber de dónde viene, qué le pasó, qué no le pasó, no para justificar, no para reducir la sanción, simplemente para entender, para poder acercarnos un poco más y poder pensar en soluciones, ¿no? Pero, Claro, pero además creo que hay algo que decir desde el psicoanálisis, que todos estamos, digamos, todos estamos hechos de este material, ¿no? Que tenemos pulsiones de vida y pulsiones que son pulsiones constructivas, que son pulsiones que ligan, pero también de pulsiones de muerte, René, ¿no? Y que son las pulsiones destructivas, porque entonces ahí también tendríamos que pensar qué pasa con esto, ¿no? Porque, a ver, este chico Palacín que difunde lo suyo en el... Por supuesto que tiene que ver con los TikTok. mensajes y todo, o quien viola, o estos chicos que violaron en La Molina, que violaron, hay algo de la pulsión destructiva muy a flor de piel, porque si no, ¿cómo te explicas que siendo universitarios, que teniendo una situación determinada, en realidad están yendo de frente o a morir donde hubiera pena de muerte o a purgar Ah, 20 o 30 años de cárcel en cárceles infrahumanas, ¿no? Entonces, ahí también hay que pensar, ¿no? ¿Qué pasa en las mentes de algunas personas que no frenan, ¿no? ¿Qué cosa falló al comienzo y qué cosa sigue fallando? Y otro tema importantísimo es, falla porque se puede, ¿no? Porque se puede, porque hay impunidad, porque hay como un doble mensaje, un doble estado, una doble forma de hacer las cosas, ¿no? Por un lado yo te dejo para que las pulsiones salgan ahí, sobre todo de los olvidados, de los excluidos, y por otro lado sí, aumento las penas, ¿no? Porque ahí también hay una selectividad de los organismos judiciales, ¿no? No todos los que violan están presos, no todos los que matan están presos, no todos, como te decía, ¿no? La pederastía la vemos en este hombre de Chiclayo y nos escandalizamos, pero ¿y los pederastas de la iglesia? ¿Cuánto cuesta que la iglesia asuma, que la iglesia pida perdón, que la iglesia reconozca, ¿no? Entonces, no, este sí. tema, René, es un tema complicadísimo. Ah, pero no quería olvidarme de una pregunta que tú me hacías, ¿no? Lo de ¿Consentimiento? no, el psicoanálisis dice que todos tienen que responder. O sea, aquí no hay que tienes un trastorno, que es algo que seas un psicótico crónico que no puede hablar. Pero aquí el psicoanálisis plantea que todos tienen que responder a la ley. Todos tienen que dar la cara y además yo creo que el sistema judicial debería poder ayudar a que entiendan. Porque no todo el mundo entiende lo que hace cuando comete un delito. Porque como decía, la pulsión de muerte no se deja asustar por las penas altas. La pulsión de muerte, cuando está a flor de piel, no retrocede frente a las penas, Porque claro, sino porque siempre escuchamos que maten unos cuantos violadores para que vean cómo van a pensarlo dos veces otros mmm, potenciales violadores. Y eso es un mito, ¿no? así es un mito. Pero además yo creo que hablando de pulsión de vida y pulsión de muerte, tenemos que pensar qué alimenta la pulsión de vida y qué alimenta la pulsión de muerte en nuestras sociedades, ¿no? Porque, ¿por qué en otras sociedades donde hay un estado de bienestar, donde hay, digamos, satisfacción de una serie de necesidades, qué tiene que ver la ira? ¿Qué tiene que ver la rabia? ¿Qué tiene que ver eso de ser excluido? Eso de, porque claro, tú renuncias, el niño desde chiquitito renuncia a una serie de cosas por amor, ¿no? Yo no puedo darme el lujo de que me dejen de querer porque soy muy chiquito y soy muy vulnerable, ¿no? Y en las sociedades pasa lo mismo, ¿no? Yo cuido porque siento que me dan, ¿no? Que hay una reciprocidad, que me protegen, que tengo salud, que tengo educación, que tengo algunas de las necesidades cubiertas. ¿Y qué pasa con los sectores tan gruesos y tan grandes donde hay pura rabia, pura frustración, Y pura... además, y hay una convivencia, digamos, atiborrada, ¿no? O sea, están por la pobreza, muchas personas duermen juntas, ¿no? O Así sea, es, es así bien es, complicado, es como así un es. caldo de cultivo para eso, ¿no? Y la pandemia arrojó
incrementó las cifras también, María del Así Pilar. O es, sea, las eso es cifras tremendo. de violencia en general, ¿no? Eso es Entonces, sí, tremendo. mira cómo coincidimos en que es un tema complejísimo, es un tema que necesita desesperadamente que todos los campos se unan para poder pensar y para poder diseñar determinadas políticas públicas urgentes, ¿no? Claro que sí, y esto es un pequeño aporte, se nos queda corto el tiempo para variar, un tema tan complejo, pero yo quería agradecerte, María del Pilar, por habernos ayudado a aproximarnos desde el punto de vista del psicoanálisis a este lado oscuro de la humanidad, ¿no? Que Mm, existe, ¿no? Y por último, lo último que te quiero preguntar de nuevo es que tenemos que entender que esto vive entre nosotros, ¿no? No así podemos es. lamentablemente eliminarlo, ¿no? Así es, son parte nuestra, nadie, no vienen de Júpiter, ¿no? Todos son parte nuestra y es un síntoma de nuestra sociedad, un síntoma de lo que falla, ¿no? Y es momento que todos tengamos que mirar lo que hemos estado dejando de ver, ¿no? Y también la parte de precaución, ¿no? O sea, mientras no seamos capaces de hacer un giro educacional o ver los resultados de alguna política pública, también hay que cuidar mejor a nuestros hijos, nuestros niños, nuestras niñas, ¿no? Porque, digamos, no podemos por el hecho de no. En realidad, yo tendría que vivir en una sociedad donde mi hijo no esté en peligro, pero lamentablemente hay peligros para nuestros hijos y hay que estar atentos, pues no lo podemos dejar así nomás con cualquiera, ¿no? Así es, cuidar a los niños, pero también cuidar a las madres, René, ¿no? Cuidar a las Claro. madres, cuidar a los padres, acompañar a las madres y a los padres, ¿no? Ujú. Porque las cosas están totalmente de cabeza, ¿no? Elisa Rubinesco tiene un libro que se llama La familia en desorden, ¿no? Y efectivamente, todo está en desorden, la parentalidad está también perdida, extraviada. Entonces, ahí también hay que hacer una serie de cosas que son imprescindibles, ¿no? Por supuesto. María del Pilar, muchísimas gracias. Gracias por Muchas estar en el gracias a ti, Perú en el René, diván. por la labor que haces, por los temas en los que te involucras. Muchas gracias, ha sido un gusto estar contigo esta mañana. Igualmente, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bien, Chao. amigos, eso fue la sesión de hoy de El Perú en el diván. Hasta pronto.